Hola amigos, bienvenidos hasta este nuevo programa con dos personas que me estoy volviendo loco ya por empezar para hablar, ¿no? Entre ellos, bueno, quiero presentar primero a Vicky Mayoral. Ella tiene el canal Tus Palabras Suman, ¿no? Y Exacto, sorpresa para mí, estás en Barcelona también, así que el cafetito exacto. ese nos lo tomamos cuando quieras, ¿vale? Perfecto, Y encantada. muy bien. Y bueno, y por otra parte, pues el doctor Alejandro Zaleta. Alejandro, tenía muchas ganas. Habíamos coincidido en un par de Zooms, ¿vale? Sí, Pero claro, es que veo tu canal, chico, y digo, pero si este hombre está siguiendo muy parecido a lo que estamos haciendo, y obviamente yo no soy especialista de nada, ¿vale? Yo cuando me preguntan digo, yo soy músico, ya está, ¿no? Pero tú sí, tú eres ingeniero industrial, creo que es, ¿no? No sé si se le sí. llama igual, ahí estás en México, ¿no? Sí, muchas gracias, gracias Miguel y gracias Vicky. De verdad, aquí con dos grandes amigos, estar aquí transmitiendo. Y bueno, yo estoy aquí en México, y estudié ingeniería mecánica industrial y también Mm. estudié en España. El doctorado fue ahí en Zaragoza. Ah, no sabía. Ah, Sí, vale, sí, vale. sí. Viví 4 años. ¿De qué lado? Ah, muy bien. Te hiciste medio mañico, ¿no? Más o menos, ahí con los maños. Bueno, yo te he comentado, a mí me invitaron a ir a dar una charla a la Universidad de Sonora para hablar del tema del coche de aire comprimido, bueno, intenté ponerlo en el mercado, obviamente con el ingeniero, yo no soy nada, ¿no? Yo lo que hice fue esto, ¿no? La campaña publicitaria y todo, ¿no? Que como siempre digo de broma, que para salir en todas las televisiones del mundo sin ser futbolista ni asesino de series cuesta un poquito, ¿no? Y lo conseguimos, ¿no? Y bueno, proyecto no nato, ¿eh? Ya me dijeron que, bueno, en la universidad me trataron como Dios, allí los profesores, los alumnos, fue brutal. La Universidad de Sonora a 3 horas de avión para arriba. Madre mía, qué grande es México, es tremendo, tremendo. Y bueno, y ahí me acuerdo que los lagartos estaban en una mano por el calor que hacía, para no quemarse la otra. Y digo, madre mía, madre mía. Pero me lo pasé de pipa, me lo pasé de pipa allí y tal. Así que bueno, es un tema que también sería como para hablar, ¿no? De este tema, porque Claro. récord me has comentado que un sistema de regeneración, digamos, de recopilación en el frenado de energía en aire comprimido. eh, Alejandro, era un nuevo vector energético. El aire comprimido, si lo comprimes y luego tienes el motorcito que te lo descomprime, teníamos una eficiencia energética no del 10 o del 12% como es la gasolina y el diésel, o el 20% el coche eléctrico, sino del 70%. Sí, ¿Vale? claro. O sea que como sistema de acumulación de energía era brutal. Pero bueno, como todo lo que es bueno, parece que alguien tiene la maravillosa idea de quitárnoslo de en medio, ¿no? Porque también con Vicky, y Vicky, por cierto, te doy las gracias por la coordinación de, de, Exacto. de De la conseguir reunión. reunirnos a los tres, a los dos sobre todo, que somos bastante complicados de reunir. Pero tú me decías ahora que estudiando esos libros que tienes, que quiero verlos, de 1850, con cosas Exacto, ¡buah! Brutales. exacto. Comentabas de que había coches con motor de aire comprimido en ese tiempo y que los trenes funcionaban también con aire comprimido. Los trenes funcionaban con aire comprimido y esto es lo que nos hace pues explotar un poco la cabeza porque, como dice Miguel, las piezas no encajan. Y a mí me llamó mucho la atención el tema que Miguel va hablando de estos 1000 años que faltaban, de ahí este diálogo ahora con Miguel y con Alejandro, que Alejandro también hemos hablado ya en otras ocasiones, pues de ese viejo orden mundial, de estas historias que, bueno, no vamos a decir que sean leyendas, o quizás sí, quizás no, ya no sabemos qué decir, pero que, Hay claro, pruebas de ello. pero lo único que sí que podemos decir, que esto ya lo digo yo y estaréis de acuerdo conmigo, que la arquitectura no miente. Exacto, Sí, claro. correcto. Esto no miente. Entonces, pues bueno, la cuestión es que a raíz de esta idea, pues un antepasado mío, concretamente lo tengo apuntado, mi tatarabuelo, que lo voy a decir, Joaquín Noya Yaliu, que nació en 1848 Nada, y tú que eres falleció en checoslovaca también, ¿eh? 1891, mi tatarabuelo, tenía libros que ya no eran de él, eran de su familia, que eran como unos diarios, como si fuesen las revistas de ahora,
pero que en aquella época lo que se hacía era, porque a mí me lo han explicado en mi familia, eran agruparlas y encuadernarlas en tapas, en una encuadernación de esta buena de piel, ¿no? Entonces eran libros así de grandes, que no los he traído porque pesan una barbaridad, y Alejandro los ha visto, ha tenido la Ah, fortuna de verlos cuando estuvo aquí en Barcelona. Estuvo con mi papá, hicimos fotos y vio todo esto que yo estoy diciendo, porque él vio estos libros. Y entonces allí, estando con Alejandro, ya nos llamó la atención precisamente unas fotografías, pues que ya tenían esos visos de estas conversaciones que hemos tenido de Tartaria, con esas antenas, parecían, porque eran, hay que aclarar que no son fotografías, son grabados, claro, no son estaba. dibujos de aquella época, ¿no? Entonces ya se veía quizás aquellos ornamentos de cobre, aquellos detalles, aquellas antenas, esos bajos que, que ya presuponíamos que no eran bajos, porque eran como bueno, ni medias ventanas, como un trocito que corresponde, claro, actualmente a un sótano, pero que en la realidad Alejandro y yo ya decíamos, no, no, un sótano no puede ser. Inclusive a posterior, cuando fui hace unos días a revisar todos estos libros para seleccionar fotografías y montar pues un PowerPoint para ir pasándolo y verlo, ya se previsualiza que en algunos dibujos de unos libros alemanes, también de estos ancestros, ya se ven estos dinteles de puerta de estos sótanos que son de una categoría y un ornamento superior a las plantas superiores. Por tanto, esto va al hilo de la conversación que narra, pues que esto no es posible, que estos sótanos que estaban hundidos fue por ese aluvión de barro, esa lluvia, creo que fue en 1780, lo que se suele decir, creo recordar. No sé, No, corregirme si se me sí. va el número, pero creo que fue por ahí, ¿no? Ese aluvión de barro y de lluvia que cayeron un montón de metros. Yo no sé si tanto Entonces, lluvia, no sé si, perdona, que te he interrumpido quizá. creo que fue barro. Yo creo que inundación de lodo o Sí, de barro, lodo, sí. pero también podía haber sido que la tierra se hubiera hecho la licuefacción, que se llama, que es que se queda blanda y que los edificios o se hunden o se tuercen, como la Torre de Pisa, por ejemplo, ¿no? Que Ya. se quedaron torcidos. No sé qué opina Alejandro de esto. ¿Crees que fue una inundación de lodo? ¿Fue una lluvia muy grande? ¿O fue realmente una licuefacción del suelo? ¿Qué opinas tú quizá que lo No, has... yo Bueno, creo que fue. ahí digamos, sí, la fecha creo que es 1700, creo que fue 1740 y pico, O Vale. que 50 igual. empieza a ver por ahí, más o menos la fecha creo que todavía no está muy clara, Ajá. pero lo que yo he observado es que en algunas partes del mundo pareciera como una abrasión de agua primero, o sea, como cuando esas hidrolavadoras con las que lavan los coches, haz de cuenta Sí. que si tú lo dejas mucho rato en algo, hace una erosión. Eso se observa en muchas pirámides donde la roca, el desgaste no es por viento de millones de años, eso Sino es por que agua. vino de repente un oleaje fuerte, 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 aventó todo y así como en los tsunamis, que se va después el agua adentro, adentro, adentro y va arrastrando lodo, piedras, barro y demás, en algunas ciudades llegó hasta allá aquello, pero debió haber habido desplazamiento de placa tectónica, porque ahí aparecen también volcanes, aparecen también cordilleras, como por ejemplo la de los Andes, aparecen otras cosas, y probablemente no fue solo uno ni dos, o sea, estos aluviones debió haber habido 200, 300, 1000 años atrás, otro. El más reciente es este el que borró Tartaria y muchos otros edificios. Pero eso se ve en varios resets. O sea, probablemente yo he calculado que llevamos como cinco resets de este nivel. Hostia, coincidimos hasta en eso, chico. Yo también, yo por mis Sí, cálculos personales, contando el diluvio, contando también, además, estaréis de acuerdo, hay algunas veces que lo que se ve es que el edificio está fundido. De hecho, hay así mármoles es. incluso fundidos. Entonces,
qué cantidad de calor hay que aplicar para que el mármol, hay unas escaleras que se ven claramente, de mármol fundido, pero es que además están abajo, no están a raso de tal. Qué cantidad de grados de temperatura para que se funda? Temperatura y radiación. Claro, es que igual eso no es natural, Radiación, Miguel. también, radiación, claro. Claro, es que eso no puede ser natural, probablemente. No, o sea, sería, vamos, Será o atómico o otro tipo de energía que ahora no le tenemos la etiqueta, la nomenclatura exacta. de hecho, si os fijáis, hay una franja así, todo lo que desde África, ¿eh? Toda la franja Sí, así, que es todo el sí. desierto del Sahara, todo esto, pero la franja continúa en otros continentes, como que allí hubiera habido un barrido que no hubiera quedado nada más que el polvo, digamos, de lo que configura la arena del desierto, ¿no? Pero claro, allí, ¿cómo se encontraron las pirámides? Hundidas, Sí, hundidas, entonces tuvieron que excavar. Así es. Pues, sí. eh, comentaba antes que yo el otro día comenté en un vídeo con otra persona, comentamos de que la Sagrada Familia, que es un icono nacional, pues que en 1882 decidieron, según la línea oficial, hacerla, pero hay fotos de que en esa época se encontró, digamos, estaba en muy mal estado, como incluso con, digamos, con metralla no sé, como una especie de metralla, digamos, símbolos Sí. de guerra, etcétera, y hundida. Y entonces, de lo que quedó, entiendo que como tantos otros edificios los quitaron de en medio, en este caso la Sagrada Familia dijeron, oye, todavía queda un poquito, vamos a reformarla. Entonces Gaudí, el gran Gaudí, la reformó o la rehizo, pero no la construyó. Y la prueba está en que todo aquello, estamos hablando de cuando la gente tiraba de carro de caballo, no Exacto, había exacto. trenes, pico y Sí, cincel, el martillo y cincel, no. cincel, y ahora la están rehaciendo y tú, Alejandro, si estás en Barcelona, la habrás visto. Hay 3 grúas Ujú. pluma de aquellas de las última categoría. Dicen, no, es que es con donaciones y tal. Con donaciones, ¿tú sabes lo que genera eso? Es No, un no, es una icono. barbaridad. Y llevan 140 años haciéndola y ninguno de los tres la vamos a ver acabada. Y espérate. Entonces, por eso, y Y, espérate. y no solo eso, Miguel, que también llama mucho la atención que en esto que comentas tú, no hay fotografías del inicio, de la Claro, construcción inicial. Y no claro. solo eso, voy a ir más lejos todavía. Esos maestros constructores, todo ese personal que se debió de precisar para esa construcción, tampoco hay registros de Claro. migraciones, de gente trabajando, de dónde localizaban a toda esa gente, dónde queda ese registro. Y aún te voy a decir más, Ujú. otra cosa más que ahora, porque es un tema que me fascina a mí también, por eso Sí, estoy sí, sí, ya es puesta. brutal. Esas fases de construcción, si realmente hubiese fases de construcción, se notarían esos cortes, ¿no? En Claro, cambio, toda la apariencia de la homogénea. piedra es la misma. Por tanto, esto no corresponde a la historia contada, ¿no? Mira, de hecho, a ver, Alejandro, tú que estás allí en México, que para vosotros es más fácil conocer el norte, digamos. He visto algunos youtubers también que están investigando esto y dicen que, claro, cuando los colonos llegaron a Estados Unidos, por ejemplo, el Capitolio ya estaba hecho. Sí, Exacto. sí, sí. Yo acabo de estar en Chicago porque ya tengo familiares en Chicago. He estado también en Los Ángeles y demás lugares. Y las fotografías de los museos son muy extrañas porque se ve todo desolado, pero de repente en medio Pero una sí, catedral o de repente en medio un edificio emblemático de la ciudad. Y lo que también no coincide es la supuesta demografía, lo que decía Vicky. Si nos pone tanto número de habitantes y la ruta que aparentemente sube, entonces, bueno, ¿y quién construyó todo esto y por qué a ponerlo en un lugar desolado, pero realmente se ve como si hubiera llegado un tsunami, lo tapó, destruyó casas, destruyó todo, ese edificio resistió mm, y se ve también esos pórticos donde aparentemente nada más asoma, y también lo comentaban ahorita, asoma nada más el pequeño pico del pórtico, pero para abajo estaba la puerta exacto. completa. Claro, era la fachada principal, era la planta principal, la noble, ¿no? La más ornamentada. Y no solo eso, también hay un dato que también creo que analicemos aquí, que es cuando hay este reset, que pasa, por ejemplo, esto en el viejo orden mundial.
toda esa gente que se supone que con esta tormenta de lodo se supone que desaparece, se supone, ha de haber supervivientes. En un desastre de esta envergadura siempre hay supervivientes. Ese diálogo eh, de padres a hijos o de abuelos a hijos o a nietos, esa transmisión histórica de los hechos, ¿dónde ha quedado? Y digo Y, más, sí, y digo más, sí, sí, convenientemente, una Primera Guerra Mundial. sí. Después, la gripe española que se carga también a un montón de gente. Parece una eliminación controlada. Y luego la segunda y sí, sí. A ver, hay muchas piezas ahí que estoy investigando, con lo cual abierto a todo, ¿no? A especular, en definitiva, si no, no podemos investigar. Sí, Em, los trenes cargados de niños que venían, ahí. que no recordaban Miles, ni a, miles. vi el otro día una documentación que me pareció muy seria. Voy a contactar con esta persona si puedo. Tiene acento español, pero me parece que está en América, no lo sé. Y él comentaba de 250.000 niños en primera fase. 250.000 niños que no recordaban su niñez, que no recordaban a sus padres. Y luego otra pieza también ahí que creo que habría que encajar en el puzzle es los grandes hospitales psiquiátricos. Totalmente, Un poco como totalmente. para tú, porque además, no, allí buscaban gente que tuviera nostalgia. ¿Esto qué enfermedad es? Que recordara cosas raras, que se aferrara al pasado. O sea, los síntomas de los que recogían allí son muy Ujú. sospechosos. Y un poco más lo que tú decías, Alejandro, unos edificios brutales, totalmente fuera de lugar, con la cantidad de población que había en ese tiempo. Porque no sé, hubo un momento que en México se había gente, pero en Madrid había 20.000 personas. Al Ujú. principio, 20.000, 30.000, 50.000, luego fue creyendo, tal, pero con 20.000 personas, esos grandes establecimientos, bueno, edificios gigantescos, desfasados, digamos, en cuanto a, no hacía falta tanto, ¿no? Como las catedrales. El otro día ahí sí me dieron, los católicos me dieron, y a ver, yo no soy, yo soy respetuoso con todas las religiones, pero en el momento que dije que las catedrales, para mí, que no las hicieron como, digamos, con un fin, Claro. digamos, religioso, sino más bien eran, yo entiendo, unas, digamos, no sé si estáis de acuerdo en esto, o sea, para recoger la energía del éter, Sí, de tal, en un ¿no? punto Pues energético, en un punto punto energético y energético tal, igual. los grandes órganos que sanaban órganos, las grandes campanas Sí, que por la frecuencia sanaban a la gente, en fin, todo eso, una catedral, como yo que sé, no hay que irse a ninguna muy tal, la de Barcelona mismo. Yo pasé el otro día allí con mi arquitecto, le digo, oye, ¿tú serías capaz de presupuestarme hacer esto? Dice, ni de coña. O sea, esto no lo hacemos hoy, ni por asomo lo podemos hacer. Bueno, pues lo hicieron hace 1.000 años, en teoría. Y ahí ya vamos a los 1.000 años estos, que ¿qué era? Cuando ponía I 950, ¿era 1950 o era Jesus 950? Es decir, a partir de mm, Jesús. Ahí, ¿esto lo has investigado tú, Alejandro, el tema de los 1.000 años Sí, esos raros de sí, Fomenko? me metí a la historia que cuenta Fomenko y Ajá, está también un profesor español que vive aquí en México, Andreas Marful. Buenísimo mm, lo que Andreas Marful está haciendo, valdría la pena entrevistarlo algún me día. encantaría. Él recopila toda la información desde Fomenko hasta, bueno, atrás de Fomenko hay otro ruso más que empezó con todo esto. Y es este ruso anterior, que no recuerdo, antes de Fomenko, él habla de que el apocalipsis de Juan, el de la Biblia, ya ocurrió. E inclusive da la fecha en cuando ocurrió ese apocalipsis, donde dicen que la Tierra cambió, la radiación solar cambió, como si estuvieran o hubieran hecho un experimento de modificarle algo al Sol y se les fue de control aquello que me cuadra más que el Sol, digamos, yo soy un poco más terraplanista, no soy tan terraglobista, aunque todavía hay cosas por demostrar, pero pareciera como que esta orbe radiante que le llamamos Sol, que está aquí dando vueltas arriba del plano,
De repente se les pasó de control y en ese pasar de control aparece que se rostiza lo que dijo Miguel ahora, que si vemos en el mapa, África, parte de España, le sigues metiendo, ves la trayectoria de un sol como que aquel que está rostizando pollos y se Sí, le subió. Eso lo mencionan ellos también en esa trayectoria. Jesús, el del bíblico, no fue hace 2026 años, sino que tiene más o menos una aparición. Bueno, inclusive en este relato cronológico es una implantación, o sea, la existencia de ese Jesús es un arquetipo para control de la sociedad en este sentido y ajá, calculan la fecha, más o menos está como en el 400 y pico, ni siquiera hace 2000 y cacho, y de ahí empieza una adoración de todas las religiones hacia el sol. Lo que pudiera ser una adoración a aparentemente un dios, no es así, sino es más bien a este sol. Ahora, me voy a ir un poquito más atrás a lo que hablaban de los niños, porque hay una hipótesis de que le extrajeron óvulos a muchísimas mujeres antes de Reset. Por ejemplo, a una mujer le puedes hacer por métodos hormonales extracción hasta de 40 óvulos, que a través de un bombardeo de hormonas le ajá. maduras de su matriz 40 óvulos y los puedes sacar. Mira, ahorita, por ejemplo, en Playa del Carmen, a las mujeres guapas y bonitas les pagan 80,000 pesos por donar óvulos. Fíjate bien lo que está pasando. Y eso supuestamente para las familias que no tienen hijos, aparentemente. Ajá. Pero también resulta y sucede que en estas fotografías que hubo anterior a la Tartaria, había máquinas incubadoras de bebés. O sea que podían poner óvulos fecundados con el esperma y tener una máquina donde había placentas sostenidas como bolsitas y el bebé abajo como si fuera un ramillete de árbol. Y luego hay unos pilares donde había pechos parecidos a los de las mujeres para amamantar a estos bebés. Entonces, la teoría de que llevaban trenes cargados de huérfanos, entre comillas, da más la sospecha que hubo un sembrado de humanos. Y yo he hecho la prueba aquí en América de a ver quién se acuerda de su tatarabuelo y resulta que nadie, Es que es nadie, o sea, difícil. Es que ahí vuelvo yo al sí, tema cuando hemos iniciado esta charla. Es muy difícil a cualquier ciudadano a pie preguntarle, oye, ¿tu tatarabuelo qué hacía? Uy, os No, 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 vais, no, que no está os bien, está veo. bien. Está bien, está bien. Vale, Es que quería vale, poner imágenes de lo que estaba hablando Alejandro ahora, vale. de que aquí en Francia, por ejemplo, pues había como niños que crecían. Mira, verá, esto es tremendo. Que hay que casarlo también con las ferias internacionales, ¿eh? Esa es O sea otra, que, que también hablaremos de esto, que yo en las imágenes que os he recogido también hablo de esto. Y ahora ujú, lo comentamos si queréis después más tarde. ujú. Pero que esto va al hilo de la conversación que lleváis. Sí, Puesto sí. que os digo de que quién recuerda los ancestros, qué hacían sus tatarabuelos, qué entorno tenían, cómo se vivía. Si no hay un registro escrito de Claro. este pasado familiar, nadie sabe nada. Y aún así, si hay un registro escrito, es tan breve en relación a una vida que tampoco te transmite qué pasaba, al menos que haya sido algo que haya marcado mucho la vida de estos ancestros, no lo sabes, se reduce solamente al ámbito de la familia en sí, ¿no? De la gente que estaba viviendo en ese momento, no del entorno global, de la ciudad, del mundo, ya es pedir demasiado. Por Claro, eso estamos en esta ignorancia. hoy en día, fíjate la cantidad de cosas que nos ocultan, que las tenemos aquí Sí, delante y no las vemos. sí, Desde bichitos que van por el aire y que luego nos tienen que poner cositas por aquí, ¿eh? Sabemos de lo que hablamos, sí. y que resulta que no hay ni una foto. Fíjate, con toda la información que tenemos, los discos duros que tenemos cada uno, imagínate, en ese tiempo que no se había inventado ni la imprenta, era Exacto. todo manuscritos. Súmale a esto los grandes incendios, que Sí, todas las ciudades han tenido grandes incendios donde ajá. se han quemado las piedras, sí, que y no, no cuadra súmale tampoco. lo de los psiquiátricos.
lo de los Sí, psiquiátricos, de que tú, que estás recordando, tú sabes mucho, tú, vete para acá. huele mal, Te metemos cuatro cables y acabas babeando. huele mal, Y el que lo sabía que decía, esto yo no lo puedo contar. Y no se lo podían claro. contar a los hijos. Con lo cual, pero yo he tenido oportunidad de hablar con alguien que tuvo la posibilidad de hablar con su, creo que era, a ver, sería bisabuelo, tatarabuelo no es posible, ¿no? Creo, por lógica, pero bueno, gente de un país que tienen hijos a los 15 años, ¿no? Eh, Sí, y sí, sí, no se acordaba de sus padres. A ver, no, pensemos, no sé, a lo mejor hay alguien que, hombre, a lo mejor con 3 años, si tus padres mueren con 3 años, no te igual no te acuerdas. acuerdas. Pero No, yo recuerdo cosas de muy, 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 muy pequeño. Y yo también. algo como la madre o el padre, hostia, y esos niños tenían 7, 8 y 10 años. ¿Y no se acordaban de sus padres realmente? Ujú, ujú. Es una cosa muy rara todo. Es una cosa muy rara, pero sigo diciendo que las piezas no encajan. Y cuanto más ahondas, cuanto más vas estirando de hilos, es que te das cuenta que no puede ser. Mm. No puede ser. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de esta época tartaria, ahora a posteriori investigando, es el tema que luego también os enseñaré una imagen que he encontrado en estos libros que os comento, es el tema de los baños públicos tartáricos, que yo no También, sabía que habían tantos sí, señor. y que después a posteriori aún perduraron hasta que en el nuevo orden mundial fueron eliminándolos porque eran una anomalía que no se podía explicar ni sabían realmente cómo funcionaban, ¿no? Yo he estado en uno, en Ámsterdam, en uno, que me chocó aquello muchísimo. Digo, esto un baño en mitad de la calle y medio transparente aquí, una cosa rara. Y me chocó muchísimo. Pero uno que queda, pues, mira, por souvenir, ¿no? Y tal. Otra No, no, cosa que pero no cuadra, chicos, no sé si estáis de acuerdo, el tema de los cepelines. Lo han eliminado sí, completamente, pero Sí, hubo una sí. época que de habían los muchísimos. que había muchísimos que eran capaces, porque claro, esas grandes piedras que, a ver, los colonos estadounidenses cuando llegaron allí llevaban carros y carretas y caballos con unas ruedas así de finas. Y luego ves los grandes piedras que hay, por ejemplo, en el Capitolio, en tantos, Chicago ya ni hablemos, o sea, en sitios así, ¿cómo lo transportaron? Ostras, y luego buscando material así por tal, te encuentras unos cepelines que simplemente están levantando grandes rocas. Las levantan y las llevan donde sea. No había trenes, ¿cómo lo llevaron? Entonces, Sí. bueno, me cuadró bastante eso, ¿no? Me ha chocado mucho lo que has dicho, de lo que has dicho de las mujeres, de sacarle los óvulos y tal, porque Sí, sí, es que algo no creo me que cuadraba. son tantas piezas sueltas, pero que Claro, cuando las pones todas en la mesa y vas viendo, y luego la narrativa histórica que nos meten en la escuelita a repetir como soldadito la historia de cada país, desde los propios dinosaurios, me voy a ir más atrás, fíjate bien, resulta y sucede que ningún dinosaurio de los museos es real, es una réplica y que todos los que descubrieron dinosaurios fueron jesuitas, masones, gente de órdenes secretas y demás. Está la fotografía o está el relieve nada más y que el original lo resguardan. Aquí en México, por ejemplo, en la zona de Tula, es el centro de México, están pirámides le llaman los atlantes de Tula. Estos atlantes son seres de piedra de como de 3,5 metros y en toda esa zona, yo tuve un terreno allá de un rancho. En ese rancho, por ejemplo, habían encontrado el propietario anterior osamentas y se veían perfectamente que eran de humano, como de 3 metros de altura. Y el gobierno mexicano quita la nota y pone que encontraron un mamut, que encontraron un dinosaurio, que encontraron todo esto, borran todo y ahora lo resiembran de otra manera. O sea, Sí, que sí, nos sí, hacen sí. creer que venimos del ¿Y, tipo evolutivo, así. ¿Y qué piensas, Alejandro, de esos huesos que se han encontrado, que se encontraran, si se encontraron realmente dinosaurios? ¿Podrían ser antiguos dragones o podrían ser gigantes? Huesos de gigantes. Yo voy más porque, digamos, si armamos de nuevo la historia universal de la Tierra, el humano ha venido de mayor a menor, tanto en altura, Exacto. Exacto, en como estaba yo. corpulencia, en longevidad y en tecnología.
¿Qué quiero decir? Que el humano pobló la Tierra probablemente en cuerpos más grandes, hizo pirámides, hizo palacios, se ven los pórticos, donde inclusive el cerrojo quedaba aquí Sí. como como a 2 metros, como si fueran de tamaño más grande, y algo ocurre en la Tierra involutivo, por ejemplo, desde enfermedades y más cosas que pudieron haber Ujú. sido guerras, multinacionales, que en aquel entonces no existían los países, pero va aquello a menos, a menos, a menos, a menos. Yo lo veo también porque viajo en muchos países, las arquitecturas, por ejemplo, de lo que vemos en Cusco, en Sacsayhuamán, en Chichen Itza, aquí en México o el mismo Egipto, pirámides con rocas, no sé, de 40, 80, 100, 200 toneladas de peso perfectamente ensambladas. Y ahora resulta y sucede que, por ejemplo, cuando vas a Egipto, vas en los tours y las casitas de los pobladores actuales están cutres, feas, sucias, endebles, y te dicen que son los poblados, los herederos de aquello. Y tú dices tú, joder, pues entonces algo no me cuadra, porque si su ancestro construyó algo hermoso, Claro, bonito, sobrio, claro, una y involución, lo claro. mismo aquí en México. O Mm. sea, vas a Chichen Itza, ves algo hermosísimo y afuera, pues con mucho respeto, ves a un indígena con 3 plumitas y apenas puede construir una casa con 2 palitos y te dicen que es el heredero de todo aquello. Entonces, aquí, Las casas de los poblados, Alejandro, las casas de sí, los poblados de los primeros colonos que hubo en Estados Unidos, que eran de madera, horribles, pequeñajas, aquello sí, era, y bueno, y luego te encuentras el Capitolio ahí. Entonces, Exacto, claro, claro. exacto. De Que ya hecho, estaba, de ya hecho estaría. tengo un asunto pendiente porque uno de los temas que yo he tocado bastante y que quiero seguir tocando es que hay una leyenda negra, y esto lo entenderás tú muy bien, Alejandro, con el tema de los españoles, ¿no? Porque digamos que hay muchos historiadores que dicen, a ver, no fue como contaron, ¿no? Igual que la Segunda Guerra Mundial, ni eran tan buenos los buenos ni eran tan malos los malos, ¿no? Está la cara A y la cara B de la historia, ¿no? Pero en este caso, el argumento de los que, como yo, sabemos que hubo una leyenda negra promovida por ingleses y holandeses para la supremacía naval del Imperio Español y todo esto, pues que no fue como contaron y dicen, no, es que allí hicieron grandes universidades, grandes tal, pero si fueron 4 españoles allí. Y entonces, y con la gente de allí hicieron esos establecimientos, se los encontraron. Claro, yo sé que me va a caer Claro. ahí, por ahí me va a caer, y de gente que opina igual que yo en algunos temas, pero chicos, la verdad yo creo que es lo principal, buscar a la verdad. ¿No? Y entonces, igual que fue mentira que no, que los españoles no hicieron todo lo que dijeron, al revés, todo lo contrario, y que arriba sí, en el norte sí, allí hicieron genocidio. Sí, ya he dicho la palabra, perdón, lo vea, que lo corte el editor, corta esto, ¿vale? Pero que no fue tanto, pero tampoco fue tan poco. Es decir, esos grandes edificios que hicieron, que se han utilizado ahora pues, para grandes museos, catedrales, tampoco lo hicieron los no, españoles. no, no, no cuadra, no cuadra. Ahora, Y aquí, por ejemplo, yo he estado revisando, y eso también lo ve Fomenko y Andreas Marful, que es la historia de los países en América. Cuando te ponen la historia de México, la de Guatemala, la de Costa Rica, la de Belice, hasta llegar a la Patagonia, resulta y sucede que, fíjate, ni siquiera fueron creativos, porque es como un copia, pega. Siempre hay supuestamente primero una invasión española, una masacre y luego un libertador que agarra un estandarte de una virgen y grita, ¡Viva México! Somos independientes. Y luego a los pocos años una revolución, hasta las mismas fechas, siempre en septiembre, en octubre y en noviembre. Pum, 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 pum. Bueno. Yo acabo de estar en Costa Rica y se supone que los españoles que vinieron a conquistar iban en peregrinar. Joder, o sea, para mí, en esta época, con esta tecnología, cruzar una parte de la selva con unos guías especializados, pues ahí cualquiera pudo haber emboscado a los 4 españoles con sus 5 escopetas y 2 caballos que claro, trajeran. O claro, sea, claro. no cuadra, no cuadra.
de No. que haya venido alguien de unas barcas también muy cutres desde la Europa, llegar aquí y decir, vamos a conquistar desde el norte de México hasta la Patagonia y haber cruzado en 3 caballos todo y decir, ah, indios tan tontos, les quitamos sus tierras y los matamos a todos y les violamos a sus mujeres. Joder, pues sí que traían ganas de hacer el amor, porque entonces la montaron muy bien y no cuadra el número de soldados europeos al llegar aquí. Y yo reto a cualquier soldado que se vaya con un rifle, pocos víveres, a cruzar aquí por la selva lacandona o que se meta un poquito a la Sierra Madre o con un solo caballo y que desde un árbol alguien le dispare, lo puede emboscar en cualquier Claro, momento. claro. No Madre cuadra. mía. No cuadra, Y no otro cuadra. tema que no encaja, retrocediendo al tema que hablabas de los huesos de gran magnitud y de esta raza humana que ha ido empequeñeciendo, con el tema del antiguo régimen mundial y la Tartaria, que hemos hablado tú y yo, Alejandro, en alguna ocasión, estos edificios que tú también dices de que son iguales en diversos continentes, tanto en América como en Europa, como en Asia, aparecen como casi clonificados, porque con las mismas características, los mismos ornamentos, o sea, algunos parecen hasta casi iguales, ¿no? ¿Por qué tienen estas ventanas tan grandes, por ejemplo? Porque hay edificios que tienen unas ventanas de 3 y 4 metros de altura, carece de sentido. O esos que ahora son salones de recepción de edificios pues oficiales. Pero claro, que vienen de atrás, ¿no? De estos edificios de aquellas épocas. Lo que decíamos al principio, que son evidencias, tampoco podemos tener esa, esa certeza total como para decir, no, no, esta es la verdad absoluta, no podemos No, hacerlo, claro, ninguno de los claro, tres. claro. Ninguno. Pero, claro, estas leyendas que se cuentan o que hay investigadores que estudian, sí que nos hacen tambalear esta historia contada Y otra para... cosa, Vicky, otra cosa. Una cosa es los cepelines, por ejemplo, que tengo fotos Sí, aquí espectaculares, ¿eh? Pero de grandes cepelines, ¿eh? Para llevar sí. edificios enteros, ¿eh? Mm. Y además es un sistema súper eficiente, porque es que total es una hélice. Da Sí, igual, si sí, lo que sostiene, lo malo de un avión ahora es que tienes que sostener con fuel, digamos, con combustible, aquello que es un trozo de hierro Ujú. que pesa mucho. Pero el globo, y una que hélice. iba mucha gente en el Zeppelin, que no se Muchísima, piensen que iban muchísima. dos o tres, no, no, que Ejércitos, eran vuelos comerciales de mucha gente exactamente. y de Pero, gente de una clase determinada. claro, claro. Pero ahí voy, que digamos que los cepelines, sí, hicieron el cuento aquel del incendio del, ¿cómo se llamaba? El Hildenberg o algo así, el Ujú. Zeppelin, y quitaron, igual que quitaron el Concorde, ¿os acordáis? También, No, Sí, no, no, es que ha habido un problema, fuera el Concorde. Igual se veía demasiado desde más arriba, ¿eh? Pero bueno, eso es otra conjetura. Pero claro, están, como tú dices, Vicky, es que están los edificios, es que están claro, ahí, es que esto no lo han claro. podido quitar y ya lo han intentado, porque yo creo que tanto las guerras como, mira, Dresden, por ejemplo, yo siempre había oído que en Dresden lo que hicieron los aliados en Dresden fue destrozarlo todo, pero que no Lo que quedara ni pudieron, un ladrillo, pero es que en Dresden había unos edificios preciosos. impresionantes. Entonces, con las guerras, con los grandes incendios de todas las grandes ciudades que ha habido, con los grandes terremotos de tal, 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 y algunos quedan. Entonces, eso no lo pueden. No, claro, por eso les toca esto. Entiendo que, bueno, de momento no he visto ningún ataque por estudiar esto, que no, si te metes en otros temas, temas salud y tal, te dan fuerte, ¿eh? En esto de momento no, pero igual porque somos cuatro que lo estamos diciendo. Pero como trascienda un poco esto, ya verás tú, como nos van a empezar a poner el cuadradito de la Wikipedia, no, que este está loco, que esto lo hicieron para tal, o sea, ¿sabes? claro, claro. Mira, por ejemplo, aquí hablando yo con gente, adultos mayores, gente que ya anda cerca de los 90 años y demás, ellos recuerdan en su niñez o bien les contaron sus padres la época de los cristeros aquí en México. Y la época de los cristeros era que la propia religión católica, por orden papal,
podían llegar y meterse a las casas a la fuerza y buscar libros y quemarlos. O sea, aquí, al igual por ejemplo, embates como lo que hubo en Irak, esa invasión norteamericana, y que curiosamente llegan a la biblioteca y lo que bombardean en la biblioteca, aquí también en pequeñito y en todos los países de América hubo que la orden papal era llegar y tachaban de maléfico a quien tuviera manuscritos, el que fuera, el que Claro, fuera. como la Entonces, Inquisición, como la época de la Inquisición. parecido, parecido. Entonces, aquí ya podríamos mandar a la Inquisición a la iglesia, podríamos ya sentarlos aquí y decirles, a ver, ¿cuál era el objetivo de quemar libros? Les daba miedo que hubiera datación de tecnología anterior, que hubiera planos de coches por ejemplo, que funcionaban con agua, con aire comprimido, planos de aviones o de ovnis que ahora nos hacen creer que bajó un ovni de las Pléyades, cuando yo lo que creo es que están aquí. Voy a contar una breve historia y esa me la contó mi abuelo. Mi abuelo trabajaba en un barco de esos de transbordados que ponían los coches para pasar de un lado a otro Ah, de un vale. río, en el río Pánuco, en la zona del Golfo de México. Y él hablaba que en la madrugada se veía burbujeo de la profundidad del río, el río desemboca al Golfo de México y que salía un objeto, se sacudía el agua y ¡pum! Se iba al cielo. Y de repente otro día regresaba, se hacía como un cambio mecánico de algo y ¡pum! Se metía al agua. Y abajo del agua prendía luces. Entonces, eso no solo lo dice mi abuelo. Podríamos ir a la zona del Golfo de México entre Tampico y Veracruz y en esa zona los pescadores, la gente y los pobladores hablan de lo mismo. Entonces, aquí parece que hay una sociedad paralela, oculta, que capitalizó toda esa tecnología, que Y opera. seguramente también Y va operando. sigue operando, siembran niños, cambian gobiernos, controlan la agenda mundial y demás, y pueden estar viviendo aquí a 3.000, 4.000 kilómetros de altura en una ciudad flotante, parecido a la de la película Avatar, y ese es el reino de los cielos. O sea, a mí no me cuentan como ingeniero que con un platillo volador voy a llegar a Saturno, porque el Saturno que vemos me parece más una orbe plasmática aquí arribita, y por eso también el haber reglamentado la altitud de los aviones, no más Ah, arriba de ciertas cosas, el no poder ir más afuera de la Antártida o del Polo Norte o del Polo Sur, bla, bla, bla. Dices tú, ey, 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 a ver. Y no poder horadar, porque los rusos han horadado 12.000 metros, no más. Ah, es que se nos rompió la broca y tal, Ah, no sé. ajá, Así que ni para arriba, ni para de abajo, ni para abajo. la izquierda, ni para la derecha. no, Mm, estamos en el Truman Show entonces. Claro, y además otra cosa que Alejandro y yo habíamos hablado, tú Miguel no lo sabes, pero ujú. Alejandro y yo habíamos hablado de la posibilidad de este domo, esta cúpula. Claro, si realmente, ahora ya entraremos entre plano y globo, ¿eh? Si Sí, sí. realmente esta cúpula, imaginemos lo que tú dices, que no se puede subir a cierta altitud y no sobrevolar cierta altitud, si lográsemos sobrevolar esta altitud que no es permitida, al igual la superficie detrás de este domo, igual sí que sería súper extensa, igual es un globo no de las medidas que queremos, sino súper mega gigante. Y claro, ¿cómo vas a ver la curvatura? Imposible, porque es de unas dimensiones tales que al igual no hay un domo, igual hay muchos domos. Porque es lo que hablábamos en la charla anterior con Alejandro, que Ujú. igual es un sembrador de vida, una cúpula en la cual hay esta humanidad, este proyecto, pero es que allá tenemos otro, y quien dirige todo este show de Truman, como habla Alejandro, pues a saber quién es. Ahí voy a un tema que hay debate entre los terraplanistas que estamos más aquí, me incluyo, ¿no? Porque hay muchos que dicen que de la Antártida para allá que no se puede especular, ¿vale? Que no se puede especular porque no se sabe. Bueno, digo yo. Entonces yo les digo a ellos, igual están viendo el vídeo, ¿eh? Hola amigos, ¿vale? Oye, si no se sabe, sí podemos especular. Lo que no podemos decir es que tengo la verdad absoluta, ni que sé Exacto, esto, ni que lo otro, pero sí exacto. podemos especular, porque
Lo que sí me parece a mí, bajo mi lógica cartesiana, tengo muy claro de que el universo no es como yo me pensaba, que ni el No, no. Sol y ni el Sol está a 150 millones de kilómetros, ni la Luna está a 300.000 kilómetros, ¿vale? Nunca se ha ido a la Luna porque es que nunca se puede ir a una luminaria, pero bueno, hay gente que prefiere pensar que eso es una bolita, una roca que flota, cargada de polvo, que da una vuelta a la vez que la Tierra, que tal y cual. Bueno, chicos, hay que respetarlo, ¿no? Pero más allá, pero claro, yo soy más de pensar en estos momentos, sinceramente, y he tenido que recoger mucho cable, porque yo he dado conferencias por todas partes del asunto extraterrestre, de la Mm, desclasificación, de muchos temas, ¿no? Entonces, igual sí, es verdad que los extraterrestres están más allá de la Antártida. Claro, ¿qué ocurre? No ayuda que algunos se te cuela de vez en cuando, pues yo entrevisto a mucha gente y bueno, pues hay gente que te especula o te dice que ha visto allí, tal y cual, te manda fotos y hace falsedades con eso. Y nos deja todos con el culito al aire, como se dice aquí, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que especular. ¿Dónde están? Si están. ¿Dónde están? Mira, yo tengo uno aquí. ¿Veis? Aquí tengo uno. ¿Veis? sí, 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 sí. Pero no hace nada, no dice. Yo le pregunto y no me dice. No me dice nada. ¿Vale? No Sí, sé, está muy bien que tratemos de conseguir buscar y que ninguno de todos tiene el cuadro entero, ni muchísimo No, menos. no. Simplemente nosotros yo creo que solamente tenemos que ser humildes. Hemos visto el cuadro, pero hemos visto un trocito. Hay que hacer todo el puzzle y el puzzle entero Entre todos haremos el entre puzzle, todos, Miguel. entre todos. El Porque que lo va, que tú no percibes, igual lo percibe Alejandro. O exacto, igual claro, a mí me claro. parece no sé qué. Y al final, Ujú. cuando menos nos queramos dar cuenta, tendremos gran parte de Gran este parte. cuadro. Nunca tendremos el total, porque No, ahí entrarían sí. otros factores que ya se nos escapan, ¿no? exacto. O igual algún erudito por ahí lo consigue, chapó, ¿no? Lo quiero entrevistar, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que esta es un poco la línea, que simplemente el poder estar hablando de estos temas, bueno, pues ya dice algo, aunque sea autoelogio, ¿no? Ya dice de que somos valientes en ese sentido porque no nos preocupa tanto lo que digan los demás de nosotros, que somos atrevidos a la hora de valorar nuevas cosas, porque todos hemos pasado por un colegio que lo que hacen es tratar de que tú pierdas tu aspecto crítico. Tú créete lo que te dice el libro, lo que te dice el profesor. Ya está. Lo demás son Miguel, tonterías. Y hemos y que pagado el pierdas precio la todos. intuición también. Y que pierdas Y y la te quede intuición, sí, castrada sí, sí. esa intuición Claro, claro. que estoy harta de decir que siempre nos guía. Y esas casualidades que parecen locas y que dices no puede ser. Antes de cámara hemos hablado y hay unas casualidades que nos vinculan a ti y a mí, Miguel, que Ajá. son Sí, es verdad, locas. Pero es ¿cómo verdad. podía ser? Que no la vamos a Sí. decir aquí, pero ¿cómo podía ser? ¿Verdad? Pues la vida está llena de esto. Por tanto, Sí. yo voy a subir un escalón más. No sabemos estas piezas del puzzle, pero ¿quién nos guía a determinados seres humanos a través de estas intuiciones, estas sincronías, para que Miguel haga un movimiento, Alejandro haga otro y al final hoy estemos los tres aquí? No, gracias a ti. Bueno, vale, sí, he sido yo la Sí, impulsora, pero ¿qué me ha movido a mí? A mí me movió sí, 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 que sí, que sí. ese post, esa noticia que tú diste, hablando de esos 1000 años, a mí me hizo un cataclic, porque claro, son temas que yo ya he hablado con Alejandro y dije, wow, esto es súper interesante porque va en la línea de conversación y de investigación que lleva Alejandro. Pero, ¿ves cómo las piezas van encajando una con otra en micro? O sea, en la vida diaria nuestra, van encajando las piezas para que hoy estemos aquí los tres. Mira, algo importante, y Miguel lo estaba mencionando, el tema de la luna, el sol y demás. Yo del ramo científico, obviamente, que me ponga a decir que la Tierra es plana, se me viene toda la cúpula académica científica contra mí. Bueno, un día empecé entonces con el simulador, puedo hacer ecuaciones matemáticas y subirlas a la computadora. Entonces pusimos el sol y la Tierra. Y sí, aparentemente me daba el periodo de los 365 días, las 24 horas girando y todo parecía bastante bien. Ponemos la luna y bueno, la luna a su vez en la Tierra sí podía mover hasta las mareas un poquito por el tema gravitacional. Ajá. Pero cuando hacemos ya en ecuaciones
todo el sistema solar, la luna se volvía loca. O sea, la luna no podía estar 28 días alrededor de la Tierra y mostrando siempre la misma cara. Yo tengo 53 años y en toda mi hermosa vida la luna no se ha girado ni un grado, ni un grado. Ahora, otro reto, entonces ahí el reto es que la Tierra, otra cosa del simulador es que todo el agua, con el giro de la Tierra, todo el agua se iba a ir al Ecuador. Así como la pelota de tenis, cuando se te moja una pelota de tenis y avienta la rodar, el agua se salpicaría. Eso sí lo hacía la Tierra. Entonces es imposible física y matemáticamente comprobar la Tierra globo. Ahora, cambia las ecuaciones y metes una Tierra plana, toda la hidrodinámica y la hidrostática coincide bastante bien y demás. Ahora, otro factor que he puesto el reto. La mayoría de nosotros hemos volado en avión saliendo en un vuelo casi de madrugada. Entonces, yo salgo de casa, veo las estrellas y digo, wow, qué maravilla, hasta la Vía Láctea se ve. Me subo al avión y cuando el avión ya va a 10 kilómetros de altitud, miro por la ventanilla y wow, desapareció la mitad de las estrellas. Y eso también deja mucho que decir. Entonces dices tú, a ver, a ver, a ver. Entonces, con razón no quieren que el avión suba más, porque entonces, ¿qué? Se apaga el teatrito y resulta que no eran estrellas, eran foquitos como con mirada hacia un punto focal y cuando me salgo del punto focal ya no se ven. Entonces, algo raro está pasando ahí también. De hecho, las estrellas, como tú bien sabes, desde que las pirámides de Keops, alineadas con Orión, si en teoría la Tierra va a la velocidad a 1.600 kilómetros hacia el este, creo que son 200.000 alrededor del Sol, 1 millón y pico mil alrededor del Sol de la Vía Láctea y la galaxia, no sé cuántos millones, y las estrellas siguen exactamente en el mismo sitio que hace Se 2000 debe años. haber movido la perspectiva. Pero bueno, eso, en ese sentido, por eso yo también he tenido que hacer mi propio examen de conciencia, prepararme para el precio a pagar para esto, porque gente que me aprecia y que sabe que yo llevo una línea, por lo menos le intento, de buscar la verdad por encima de todo y tal, me han dicho, y con confianza y con cariño, Miguel, tu credibilidad ha caído por los suelos desde el momento que te has hecho terraplanista. Yo digo, bueno, pues pasa igual que lo que decíamos con Vicky. Es que de esto hay pruebas. Es que todo lo que no se puede replicar en un laboratorio, en principio, chico, yo ya te digo, yo soy bastante cortito, yo no soy ningún inteligente, yo soy más de ceros y unos, como digo, pero hay cosas que caen por su peso, ¿no? Entonces, Sí. los fluidos, tantas cosas, ¿no? Que no coinciden. Eso es lo bueno. Y entonces, chicos, yo creo que lo que se trata es de, para ir acabando un poco, lo que se trata, porque si lo hacemos muy largo, luego la gente no lo ve. Yo Sí, prefiero que hagamos otro día y de otro exacto. tema, si os parece, ¿vale? Pero Vale. creo que lo que estamos haciendo, yo por mi parte, con ciencia y espíritu, en su día fue unir la ciencia con la espiritualidad, ¿no? Es decir, la ciencia llega hasta aquí, la espiritualidad, los muy espirituales que los conocía, yo les decía, chicos, estáis flotando, pero bajad a la tierra, que hemos venido a vivir una experiencia humana. Y a los que Exacto. estaban con la ciencia solo, pues ahí tenían un techo. Digo, oye, pues igual uniendo, y eso es lo que hemos hecho en nuestros congresos y siempre. Exacto. Es lo que hace Ojalá, falta. ojalá pudieras, bueno, a ver si coincidiera alguna de las veces que vinieras, estás invitadísimo al próximo congreso que haremos, que es el 20º ya de Ciencia y Espíritu. Alejandro, dicho queda, Gracias. ¿vale? Sí, sí, sí. Pero, y luego veo a Alejandro que se define como, oh, perdón, uy, ¿dónde estabas? Aquí. Aquí estoy, aquí sigo, aquí sigo. Acompañar el despertar de la conciencia integrando ciencia, espiritualidad y energía para ampliar la percepción y comprensión de la vida. Pues es lo que te digo, bueno, y Vicky, que nos acabamos de conocer, y digo, madre mía, pues esta mujer está en quinto de conspiraciones, por lo menos, como digo yo, ¿no? O sea que, Bueno, ¿sabes? ahora si queréis, para no hacerlo más largo, os paso las fotos y así las vemos de todas estas construcciones. Hagamos una cosa, si no te importa, pásamelas y le diré al editor que lo que haga es ponerlas según vayamos hablando, ¿vale? Así es, Y que se así, vayan viendo, se van para que se pasando. vayan viendo. Yo he abierto a veces el canal y se he visto, pero es mejor poner la Sí, foto chula Vale, y tal, ¿eh? vale, Y esto, perfecto. obviamente, esto es de todos y publiquémoslo todos. Cuanto más gente Vale, lleguemos, mejor, por supuesto. perfecto. Y lo tenemos que repetir. Palabrita del niño Jesús, ¿seguro que sí? Lo Seguro que sí. repetimos, ¿no?
Y hay que Porque, hacer una investigación. Ahí en Barcelona debe existir gente que fueron de la familia Romanov, de los que vienen de Alexander Eleazar, el que escribió los libros de los Beres, los Payos y los Níger. oh, ese tema también, lo tengo en tareas pendientes, los Beres y Sí, los Payos. Dios, me explotó la y, cabeza. y eso mueve toda la historia universal. Esa historia que la escribe este descendiente de los Romanov y que sus últimos años fueron en Barcelona. Entonces debe existir familia de él Hostia. por allí y quizás encontrar las bibliotecas privadas porque allí hay mucho de lo que él se basó para escribir sus libros. Pues voy a tomar buena nota de esto y sé a quién preguntarle, a un historiador Sí, amigo mío bastante abierto. Le voy a sí. preguntar a ver qué podemos sacar de ahí. No sé si es un tema que también Claro. quisiera, tú sabes ya lo suficiente como para hablar un día o lo que sea. Una pregunta, Alejandro, ¿tienes previsto venir a España en alguna fecha concreta o no? No, pero yo creo que si fijamos el tema este del Congreso y demás, Ah, con tiempo puedo ya ir vale, comprando el boleto de avión, que cuando se compra 6 meses antes o 5 meses mucho más antes sale muy barato. barato, Sí. y igual puedo ir para allá y armamos Vale. ahí algo bonito. Porque el Pues congreso, ¿qué será? ¿En Barcelona? ¿Será en Barcelona el lo hago congreso? con Josep Pamias, Ah, para vale. pagarle a una sala aquí en Barcelona que se lo lleve Josep, que falta le hace con toda la que le está cayendo. O sea que Exacto, Ok, lo hacemos exacto. ahí, aparte, bueno, esta vez Pues fuimos. ya te llevaré, Alejandro, ya te llevaré yo. Sí. muy Y bien, muy además, bien. Ahí nos vemos. no sé si lo conoces, aprovechando ya, Josep Sí, Pamias. sí que lo conozco, Sí sí. lo conoces. Buenísimo, buenísimo. Es Ah, una tú lo persona conoces, vale, vale. que tengo en mi lista de 100 personas que conocer en este mundo. Pues yo tengo una lista parecida también que estás tú, también en esa lista que lo sepas, ¿eh? Ahí está, muy Bueno, bien. pues chicos, Vicky, muchísimas gracias, cariño, por todo. Venga, Tenemos ese café pendiente que estamos al lado, ¿eh? perfecto, Y perfecto. Alejandro, tú estás en el otro lado del charco, Sí, pero de momento vaya- se puede vayan tomando viajar unas tapas por delante y unos cortadillos por Ahí ahí, que ya les está. llego yo. y te esperamos, ¿no? Sí, sí, Medio sí. comidos y medio borrachos, ¿no? Con las Ya lo tapas. organizaremos, Alejandro, ya lo Un tinto de organizaremos. verano. Muy bien, muchísimas gracias a los Venga, dos. pues un Venga, placer. un Chao. abrazo. Chao, Chao. chao. Hasta Chao. ahora. Chao.